¿Quieres aprender a resolver este tipo de preguntas tipo examen de admisión? Pues quédate hasta el final. Ah, caray, eso sí me interesa. Este es un ejercicio de tipo examen de admisión. La pregunta dice lo siguiente: un automóvil en un punto A tiene una velocidad de 5 metros por segundo y una aceleración constante igual a 2 metros por segundo en línea recta, alejándose de una montaña. En el instante que se encuentra en el punto A, el chofer toca la bocina y después de haber recorrido 30 metros, percibe el eco. Determinar la distancia de separación inicial entre el automóvil y la montaña. Considere la velocidad del sonido en el aire igual a 340 metros por segundo. Entonces, lo primero que siempre hacemos en este caso es anotar los datos que nos proporciona el problema. Entonces, como primer dato vamos a tener lo que es en este caso la velocidad del móvil, ¿no? ¿Qué sería en este caso su velocidad inicial, por si acaso? ¿Ya? Porque se encuentra en movimiento. ¿Listo? En movimiento. Lo siguiente, la aceleración. Estamos hablando en todo caso de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces decimos aceleración 2 metros por segundo al cuadrado. Lo siguiente que nos da, en este caso, es que nos dice que recorre también 30 metros el móvil desde el punto A. O sea, hay una distancia que recorre el móvil de 30 metros. ¿Listo? El móvil. Ahora la pregunta nos pide lo siguiente. Dice que en el punto A, este móvil toca la bocina, ¿ya? Y empieza a alejarse de la montaña. Para esto vamos a realizar un pequeño gráfico para que nosotros podamos entender el problema. ¿Listo? Vamos a entender el problema. Vamos a hacer un pequeño gráfico aquí. Y lo vamos a hacer de esta manera. ¿Listo? Aquí se supone que hay una montaña. ¿Listo? A este punto le vamos a denominar el punto A. ¿Listo? El punto A. Donde inicialmente se encuentra nuestro móvil. No soy muy capo para dibujar, así que vamos a hacer lo posible, ¿ya? Vamos a hacer lo posible. Aquí está el móvil. ¿Listo? Ahí está nuestro móvil. Y que está yendo con esta dirección, ¿no? Está yendo con esta dirección. Porque dice que se va alejando. Este tiene su velocidad inicial, también tiene su aceleración. ¿Listo? Entonces, lo que nos pide la pregunta es calcular la distancia. ¿Pero cuál distancia? Esta distancia del móvil, diremos hasta aquí por lo menos, a la montaña. ¿Listo? Esto es la distancia del sonido. Porque necesitamos saber la distancia que el sonido circula. Aparte de eso nos dice en la pregunta que va a llegar a un punto determinado este móvil, donde dice que recorre también una cierta distancia, que esta es la distancia del móvil, que es igual a 30 metros, ¿no? Porque se va alejando, dice, de la montaña. En este punto, entonces, es donde toca la bocina el móvil y obviamente, pues, este sonido va a realizar este movimiento, ¿no? Va a realizar este movimiento. Partiremos desde aquí. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Ya? Realiza ese desplazamiento el sonido. ¿Listo? Esa es la distancia del sonido que realiza. Ahora, la pregunta dice lo siguiente, y nos pide calcular cuando el móvil ya se encuentra en este punto, ya lo vamos a hacer con puntos suspensivos, cuando ya se encuentra en este punto, recién escucha el eco, ¿no? Aquí, cuando ya está en este punto, recién escucha el sonido. Entonces nos pide calcular toda esa distancia, en este caso, esta distancia inicial desde el punto A hasta la montaña, que sería la distancia del sonido. Pero aquí hay que hacer un pequeño análisis. ¿Dónde se encuentra el móvil cuando escucha ese sonido? Se encuentra aquí. Por lo tanto, ese sonido del móvil también realiza este desplazamiento. ¿Listo? Este desplazamiento está aquí. Esta es toda la distancia que viaja en todo caso el
sonido. Pero no nos pide toda esa distancia, simplemente nos pide esta pequeña distancia, ¿ya? Y entonces vamos a calcular eso. Primero, ¿qué es lo que necesito entender? Fíjense aquí y leeremos la pregunta. A ver, un automóvil parte de un punto A con una velocidad, o sea, tiene una velocidad inicial que ya hemos mencionado. Aparte tiene una aceleración, dice, alejándose donde el punto A, el chofer se encuentra y toca la bocina. Después de haber percibido, dice, determina la distancia de separación inicial entre el móvil y la montaña. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer primero? Aplicaremos las formulitas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Al tratarse de un movimiento acelerado, pues va a ser positivo. Tenemos estas ecuaciones las cuales nos van a servir para poder resolver este ejercicio, ¿no? 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Lo primero que voy a calcular es esta posición, o sea, cuánto tiempo demora en llegar hasta aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a calcular primero? Voy a calcular la velocidad final. ¿Por qué la velocidad? Porque necesito calcular el tiempo que transcurre en viajar tanto el sonido como el desplazamiento del móvil. ¿Listo? Entonces vamos a calcular en este caso la velocidad primero. Con esta le llamaremos ecuación 2, ¿ya? Y a esta le llamaremos ecuación 1. Vamos a trabajar entonces en la ecuación 2, ¿ya? Les invito a que me sigan, no se olviden suscribirse y darle al pulgar arriba para que yo siga resolviendo este tipo de ejercicios. Entonces vamos a resolver ahora. Aplicamos, despejamos directamente velocidad final. Como está al cuadrado, entonces nos va a quedar lo siguiente. Velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Todo esto entre raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque hemos hecho desaparecer el cuadrado, ¿no? Entonces vamos a tener, aquí reemplazamos valores y tenemos que la velocidad final va a ser la inicial, que si no me equivoco era 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, todo esto por si acaso elevado al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que en este caso es 2 metros por segundo cuadrado, por la distancia que recorre el móvil, que es 30 metros. Todo esto por si acaso está en raíz cuadrada. Lo llevamos a la calculadora y vemos cuánto nos da el resultado. A ver, es 5, 2, 2, 30. Llevamos a la calculadora y decimos, ¿no? 5 al cuadrado más 2 por 2 por 30, ¿no? Por 30. Y nos da 12.04. 12,04 metros por segundo. Esta es la velocidad final que tiene el móvil. Estamos hablando del móvil por si acaso, ¿ya? Cuando llega a ese punto. Ahora, con este dato, entonces nosotros podemos calcular el tiempo en la ecuación 1, ¿no? Entonces decimos en ecuación 1, calculamos el tiempo. Entonces de ahí despejamos el tiempo. Todo lo que suma pasa a restar. En este caso vamos a tener despejadito que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la inicial. Todo esto dividido entre la aceleración. Reemplazando valores tenemos que la velocidad final, en este caso hemos calculado 12,04 metros por segundo menos la inicial que es 5 metros por segundo. Todo esto dividido entre la aceleración que es 2 metros segundo cuadrado. Al final nos va a quedar el tiempo obviamente en segundos. Lo llevamos a la calculadora y ¿cuánto nos da esto? Arriba es 12.04 menos 5 dividido entre 2 y es 3.52 segundos. 3,52 segundos. Eso es lo que tarda el móvil en desplazarse esa distancia. Por lo tanto, también es el mismo tiempo que tarda en desplazarse el sonido. Por lo tanto, hay una relación del tiempo con el sonido. Ahora, ¿qué tipo de movimiento realiza lo que es el sonido? Es un movimiento rectilíneo uniforme. Y nosotros sabemos que la velocidad, entonces decimos para el sonido. Nosotros sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Qué necesitamos? La distancia, ¿no? La distancia en este caso del sonido, ¿no? Sonido, sonido y el tiempo es el mismo. Entonces despejamos de aquí. Distancia del sonido va a ser igual
a la velocidad del sonido por el tiempo que transcurre, ¿no? Esta es nuestra ecuación entonces. Ahora, aquí, esta distancia, ¿cómo es? Ahora sí me voy a la gráfica, por eso he hecho la gráfica. Esa distancia va a ser esta distancia del sonido, ¿no? Que es esto, obviamente. Que es esta. Y al mismo tiempo, si se fijan, va a ser pues la misma distancia aquí. O sea, 2 veces la distancia del sonido. Y aparte, esta distancia más. O sea, 2 veces la distancia del sonido más los 30 metros que recorre el móvil, ¿no? Entonces vamos a decir, distancia del sonido va a ser igual a 2 veces la distancia, bueno, obviamente del sonido también, más los 30. ¿Listo? A esto le llamaremos asterisco. Esto reemplazamos a esta ecuación 3, le denominaremos. Y reemplazamos, vamos a tener, en vez de distancia del sonido, va a ser 2 veces la distancia del sonido más los 30. Todo esto va a ser igual a la velocidad del sonido por el tiempo. Entonces tenemos, ¿no? Que tenemos 2 veces la distancia más 30 va a ser igual a la velocidad del sonido por el tiempo. Entonces de aquí despejamos distancia del sonido. Vamos a tener lo siguiente, la siguiente ecuación. Distancia del sonido va a ser entonces igual a la velocidad del sonido por el tiempo menos 30, porque esto está pasando a restar. Todo esto dividido entre 2, ¿no? Y esa es nuestra ecuación. Reemplazamos valores y ya tendríamos en este caso nuestra incógnita. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Todo esto por el tiempo que es 3.52 segundos menos 30 y todo esto dividido entre 2. Esto segundos con segundos se van. Esto por si acaso estaba en metros. Y el resultado va a ser lo siguiente. Distancia del sonido lo llevamos a la calculadora. ¿Cuánto nos da? 340 por 340 por 3.52 menos 30. Todo esto divide entre 2 y nos sale el resultado 583.4. 583,4 metros. Y ya está resuelto nuestro ejercicio. Verificamos qué inciso es la respuesta. En este caso, la respuesta es el inciso B. Si les ha gustado el video, no se olviden suscribirse, seguirme, picarle la pantalita, el pulgarcito arriba. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.